La vitamina D se sintetiza en la piel humana a partir del colesterol, en respuesta a la exposición a la luz solar y a la radiación ultravioleta. Sufre dos hidroxilaciones posteriores para lograr la forma activa de la vitamina. La actividad biológica depende de su activación metabólica en el hígado y en el riñón, que da lugar a la formación de 1,25-dihidroxivitamina D3, también conocida como hormona D. El papel de la vitamina D más estudiado es la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo, que permite mantener las concentraciones de estos iones estables en la sangre y la mineralización adecuada del esqueleto. Las acciones de la vitamina D son mediadas a través de un factor de transcripción nuclear conocido como receptor de vitamina D, con sus siglas BDR. Al entrar al núcleo de la célula, la vitamina D se une con su receptor e inicia una cascada de interacciones moleculares que modulan la transcripción de genes específicos. Los receptores BDR se localizan de modo predominante en el núcleo de las células, donde actúan como factores de transcripción regulando la expresión, transcripción de genes. Son las vías genómicas, que controlan funciones biológicas específicas de tipo celular. Una pequeña proporción de los receptores BDR también se encuentran en el citoplasma, donde modulan enzimas y vías de señalización. Serían las vías no genómicas. En los últimos años se han encontrado receptores BDR en células del sistema inmunitario innato y adaptativo. Recientemente, las funciones no clásicas de esta vitamina se han descrito en una variedad de células del sistema inmune innato y adaptativo. Se ha observado que la vitamina D modifica la proliferación y diferenciación de la mayoría de las células del sistema inmune, como monocitos macrófagos, células dendríticas, células natural killer, linfocitos T y B. Además, es capaz de modular la presentación antigénica, de favorecer un ambiente tolerogénico, de reducir el número de citocinas proinflamatorias y de incrementar la expresión de células T reguladoras, con la finalidad de promover una respuesta antiinflamatoria. En los linfocitos T favorece la respuesta T regulador y Th2. Suprime la respuesta Th1 y Th17. En los linfocitos B no permite su diferenciación hacia células plasmáticas, con disminución de los niveles séricos de anticuerpos, y favorece la apoptosis de las células B autorreactivas. Debido a que ejerce fuertes efectos inmunoestimulantes y se sabe que induce tolerancia inmunitaria, su deficiencia podría estar relacionada con el desarrollo de enfermedades autoinmunes. El estado de la vitamina D se ha asociado con trastornos autoinmunes. Se ha encontrado evidencia de una alta prevalencia de niveles bajos de esta vitamina en muchos pacientes con trastornos autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, esclerodermia, y también en enfermedades no reumáticas, como podemos ver aquí en el cuadro. Como vemos, son múltiples las drogas que pueden afectar el estado de la vitamina D en un paciente. De estas drogas, resaltamos que los corticoides y la hidroxicloroquina
son medicaciones muy frecuentes dadas a pacientes con colagenopatías y estas entonces pueden alterar el estado de la vitamina D. La deficiencia de vitamina D fue significativamente más frecuente en los pacientes con lupus sistémico que en controles sanos. Solo el 28% de estos pacientes tenía una cantidad suficiente de vitamina D. Esta deficiencia se asoció con una mayor actividad del interferón alfa en el suelo y una mayor activación de las células B. En estos pacientes existen factores predisponentes que afectan el estado y el metabolismo de la vitamina D, como son que deben evitar la exposición a la luz ultravioleta y utilizar protectores solares, el uso de fármacos, glucocorticoides, antimaláricos, inmunosupresores que afectan el catabolismo, la absorción de la vitamina D y condicionan la resistencia del receptor nuclear. También la presencia de insuficiencia renal condiciona el metabolismo de la vitamina D. En diferentes estudios, los anticuerpos antinucleares fueron significativamente más frecuentes en sujetos con deficiencia de vitamina D. Existe en muchos estudios una correlación inversa entre la concentración sérica de la vitamina D y la actividad de la enfermedad en pacientes con LES, pero otros estudios no corroboran estos hallazgos. Si bien se desconoce la influencia de la vitamina D en el curso y el pronóstico de la enfermedad, estudios de intervención han informado que una mejora de los marcadores de gravedad tras la administración de suplementos de vitamina D en estos pacientes. Estos datos sugieren que los niveles bajos son preocupantes para desarrollar LES y una mayor gravedad de la enfermedad. Y existiría un posible efecto beneficioso de la suplementación sobre estos parámetros. En lupus eritematoso cutáneo, un análisis reciente reveló una mayor prevalencia de la deficiencia de esta vitamina, especialmente con el aumento de edad y duración de la enfermedad. Se observó que la gravedad mejoraba en el grupo tratado, lo que sugiere un papel terapéutico para la sustitución de la vitamina. Por lo tanto, en estos pacientes con niveles bajos, especialmente en los que usan protectores solares, debe considerarse y recomendarse la sustitución como parte general del plan de tratamiento. La mayoría de los estudios han destacado los niveles subóptimos de vitamina D en esclerodermia sistémica, independientemente del fenotipo clínico o serológico. Los niveles de vitamina son significativamente más bajos en comparación con los controles sanos y la suplementación de la misma a dosis habituales no consigue corregir el déficit. Se supone que las condiciones como enfermedad intestinal o renal y o uso de fármacos y el engrosamiento de la piel asociado al daño capilar pueden resultar de una reducción de la síntesis natural en la epidermis. Existe un estudio publicado en relación con las imágenes de capilaroscopía. Se confirma una correlación negativa de los niveles séricos de la vitamina D y la presencia de áreas avasculares, aunque esto no se asoció a afectación pulmonar. Debido a los efectos biológicos, inmunomoduladores, cardioprotectores y antifibróticos de la vitamina D, esta podría actuar en la fisiopatología de la esclerodermia sistémica. Se señala que las propiedades antifibróticas podrían modular la señalización del factor transformante de crecimiento beta e inhibir el fenotipo profibrótico de los fibroblastos en piel y pulmón. En esclerodermia localizada no hay reportes de estudio de casos y controles en relación con la vitamina D. En dermatomiositis
en adultos y en niños, existe asociación inversa entre los niveles de vitamina D con la aparición y la gravedad de la enfermedad. En artritis reumatoidea, los datos sugieren que los niveles bajos de vitamina D pueden predecir la susceptibilidad a la artritis reumatoide y su gravedad, pero no está claro que la administración de suplementos de esta vitamina reduzca el riesgo de desarrollar AR o actúen en la actividad de la enfermedad. Bien, algunas palabras sobre enfermedades reumáticas en la población pediátrica. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC, informaron en 2006 que los niños sanos de Estados Unidos tenían una deficiencia de vitamina D aproximadamente alrededor del 10%. Los niños y adolescentes, recordemos que deben alcanzar un máximo de masa ósea a los 18 años o entrarán en la edad adulta con una masa ósea subóptima y el consiguiente riesgo de osteoporosis. En estos pacientes, que son pacientes que reciben glucocorticoides, esto podría tener un efecto regulador sobre el mecanismo de la vitamina D, afectando negativamente el recambio óseo. Específicamente en LES hay una relación entre la actividad y la hipovitaminosis en la población pediátrica. En un estudio de casos y controles se observaron niveles bajos en suero y se asoció significativamente con la enfermedad en LES activo, en comparación con pacientes con lupus inactivo. Además, los pacientes con nefritis lúpica activa tenían niveles de vitamina D significativamente más bajos que los que no tenían nefritis. Debido a la enfermedad y a los efectos de la medicación, los pacientes con enfermedades reumáticas tienen necesidades adicionales de suplementos de vitamina D. Es razonable suponer que un niño con enfermedad reumática, especialmente si se trata con esteroides, necesita al menos el doble de la dosis diaria recomendada para la edad. Esta dosis elevada es necesario ya que los beneficios inmunomoduladores e epigenéticos de la vitamina D solo se dan cuando hay niveles elevados en los tejidos. Recordar que la administración de suplementos de vitamina D es una opción de tratamiento en artritis juvenil y en otras enfermedades reumáticas inflamatorias. Los hábitos alimentarios son muy importantes a largo plazo como recomendación saludable en estos pacientes. Sin embargo, no alcanzan por sí solos a mejorar los niveles óptimos de vitamina D cuando hay condiciones de deficiencia o insuficiencia. Quizás este tópico es el más importante de la charla porque es el manejo de los pacientes. Recordar que un rango óptimo para mantener niveles adecuados en estos pacientes, un rango óptimo, les digo, es de 40 a 60 nanogramos por mililitro en sangre. Esto se asocia con un bajo riesgo de enfermedad crónica y mortalidad por toda causa. Por lo tanto, lo que se recomienda en estos pacientes con enfermedades reumáticas es dosis de ataque muy elevadas, mucho más elevadas que en la mayoría de los pacientes que no tienen estas enfermedades crónicas. Y también pautar dosis de mantenimiento. En particular, en pacientes con obesidad, mala absorción intestinal, tratados con corticoides, recordar que requieren una dosis de 2 a 3 veces mayor que lo habitual para mantener las mismas concentraciones séricas de vitamina D. Recordar que no son las mismas dosis en un paciente sano con hipovitaminosis D. El potencial de modulación inmunitaria
mediante la administración de suplementos de vitamina D en dosis elevada, podría entonces disminuir la autoinmunidad en estos pacientes.